Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde te encuentres. Hoy estás conmigo en Domingo de Life con María José con un maravilloso tema. Tercera parte y nos fuimos a un tema súper interesante que te voy a presentar y tenemos las barreras de la inclusión en el autismo. Tenemos a María Orteaga, que es una máster, una cum laude en la orientación conductual, especialista en diferentes disciplinas. Tenemos, por ejemplo, las adaptaciones curriculares, tenemos, por supuesto, una persona muy capacitada en el área del autismo y una profesional que admiro muchísimo. Y también tenemos a María Elena del Río, que es una especialista en las intervenciones educativas y que tiene un valor muy significativo en el área. Una madre azul, unas madres azules maravillosas también, que tienen el contexto de dejar mucho legado en materia del autismo y sobre todo tenemos el encuentro de un tema tan importante, la inclusión. Terminamos un año más, estamos ya en el mes de diciembre, iniciamos el mes de enero con estas barreras todavía de la inclusión en el autismo, pero rompiéndolas nosotras las tres, como terminamos el live pasado, las tres Marías, que están en la lucha constante de este flagelo, de que esta población esté bien protegida y sobre todo incluida. Sin más ni más, voy a darle la apertura. Saludos a Authentic Ginger, que está conectado. Buenas tardes. Y a Carol Leila, de donde se conectan las dos personitas que nombré. Aquí tenemos ya a María Elena y a Funda Cristal con María Orteaga. A Morenita también, de donde se conecta. Tenemos a Carmen Galanti, de donde se conecta. Y bueno, yo voy a empezar a darle aquí la apertura. Voy a dejar de compartir este registro y voy a ir colocando el tema de hoy, las barreras de la inclusión en el autismo. Y algo tan importante, nos fuimos a una tercera parte y ustedes dirán, bueno, se fueron a una tercera parte, ¿por qué? Nos fuimos a una tercera parte porque definitivamente esto es un tema que tenemos que conversarlo, que tenemos que profundizarlo, que debemos dejar el legado de que nuestra población, la población maravillosa del autismo, de la cual nosotras, las tres invitadas que estamos aquí, porque me siento también invitada, ¿por qué? Porque ellas son personas maravillosas que cubren un espacio especial en este programa y que definitivamente luchamos por este flagelo de la inclusión y queremos que podamos lograr lo máximo y que podamos barrer esta frontera y estas barreras también en cuanto a cualquier parte del mundo donde se encuentra esta población esté cubierta de beneficios y sobre todo de una asistencia armoniosa y armónica, ¿ok? Sin más ni más, voy a darle la apertura a María Elena. Impactos en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los conectados. Vamos a ver, vamos a esperarlas un poquitico, pero ellas poco a poco se van a ir conectando. Vamos a ver quién se conecta aquí de primera. Estas mujeres vienen con toda la fuerza. Tenemos a María Sí, Orteaga aquí, my en God, donde espera, ella está en el día de hoy acompañándonos. Mari, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Nos fuimos a una tercera parte y yo diciéndole a estas personitas la importancia de que definitivamente tenemos que hablar, concientizar y derribar las barreras de la inclusión. Ricardo. ¿Qué nos puede decir Mari? Bueno, feliz de estar acá, de volver a compartir con ustedes, Ricardo. Eso es parte de Y la ese inclusión. dulce tan apetitoso que se veía allí, yo quiero. Lo que pasa es que hoy mi día ha sido un desastre. Me llegó visita y tuve que hacer la cena, un postre y todo. Y entonces estoy en la cocina, estoy parada al frente del horno, acabo de sacar el postre y tengo la cena en la cocina. Y aquí estoy en el live y todo el mundo. Pero aquí estoy, Pero presente. eso es lo Qué importante. bueno, qué ¿Cómo te bueno, qué bueno. encuentras, Feliz Mari? ¿Cómo te encuentras, Mari, en el día de hoy? aquí. Bueno, feliz, ya preparándome para lo que es Navidad y bueno, muy contenta de compartir con ustedes. María Elena, ¿qué nos puedes decir? Tercera parte y nos fuimos y culminamos con las tres Marías presentes y todavía presentes. Sí, sí. Bueno, aquí también todo viento en popa, entrando el frío ya de frente por aquí, por el norte, por el Londres, pero todo bien, todo bien. O sea,
Bueno, yo muy contenta, de verdad, de compartir nuevamente con ustedes y sobre todo de darnos la oportunidad de volvernos a reunir por tercera vez, dándonos cuenta de que tenemos que profundizar más este tema y sobre todo el aspecto de que muchas personas me preguntan de qué manera podemos concientizar y entender que la población no sabe qué es autismo. Las personas no saben definitivamente esta palabra del autismo. A veces no se comprende qué es el aspecto de la neurodiversidad y muchas veces estas barreras vienen dadas por este concepto de no tener conocimiento, no solamente en el área de la docencia, sino en el área del contexto social, ¿no? ¿Qué podrías decirnos, María Orteaga, en el aspecto de la definición del autismo, para que la gente quede clara de un concepto muy claro y básico de qué es el autismo y qué se espera del autismo? Bueno, fíjate, para definir autismo tenemos que decir que es una condición de vida con, que nace con las personas y que tiene que ver con los desafíos en el área de comunicación e interacción social y también con retos sensoriales. Es como una forma muy simplificada de ver el autismo, porque la realidad es que esto varía de persona en persona, las necesidades de apoyo son muy cambiantes y así como podemos tener, como dice María Elena, autistas que hablan hasta debajo del agua, tenemos autistas no hablantes. Y dentro de esos dos extremos hay una cantidad de variantes. E igual en la interacción social. Tenemos autistas que le fascina el contacto, que le fascina la interacción social y tenemos entonces en el otro extremo personas que no quieren realmente relacionarse y que prefieren estar aislados. Y en el medio de eso, una serie de variables. Entonces, yo siempre voy a apostar, es más, a ver al individuo. Más allá de una definición, a ver al individuo. ¿Cuáles son esas habilidades que tiene esa persona? Y más allá de un diagnóstico, y dónde requieren las ayudas o los apoyos para dárselo. Como harías con cualquier otra persona. O sea, yo creo que es una cuestión de humanidad. O sea, si yo estoy al lado de alguien y veo que tiene algún desafío para terminar una tarea o para bajarse del carro, ¿cuál es el intento inmediato? Tratar de ayudar. Sí, Entonces creo que más que concientizar un enfoque de definición de conceptos que obviamente, sobre todo para las personas que hacen diagnóstico, tienen que estar muy claras, pero para nosotros como en la cotidianidad, pues ver las necesidades más que nada y las habilidades de esa persona más allá de ese diagnóstico. bueno, muy ciertamente dijiste algo importante de lo que se llama, o la materia que se llama autismo, un desafío en varias áreas del contexto, no solamente en el área social, el desafío en diferentes áreas en donde haya alguna dificultad. Por lo menos tenemos el área del lenguaje en algunos casos y también hay algunas personas con autismo que tienen dificultades de acuerdo si hay una comorbilidad también, porque ese también es otro aspecto. No hablamos de autismo muchas veces puro, sino hablamos de un autismo que tiene una comorbilidad. Y como ellos tienen un desafío, ellos tienen también un derecho, y como seres humanos tienen el derecho a equivocarse, tienen el derecho a también responder de manera espontánea, porque tienen esas características los niños con autismo. Ellos se presentan, de hecho vimos aquí a Ricardo, se presentó de una manera espontánea, y eso nos indica que definitivamente que son personas que buscan la interacción a su manera, sin y respetar los límites, sino tratando de interactuar a su forma. En cuanto a estos desafíos, María Elena, ¿cuáles serían los desafíos que tú les podrías presentar a estas personas en cuanto a materia del autismo? ¿Qué desafíos presentan esta Yo, población? yo, yo quiero decirte algo antes de tu pregunta. Para las personas que creen que, o sea, que tienen esa inquietud de que nadie sabe de autismo, yo le quiero preguntar a esas personas que saben de ELA, o que saben de esquizofrenia, o que saben de cáncer en lo que sea, de colon. Uno no tiene que saber de todo. Exacto. El problema no es que tú le tienes que explicar a todo el mundo, porque somos,
el 1%, y esquizofrenia tiene una perseverancia, perseverancia no, hay muchas más personas que tienen esquizofrenia de los que tienen autismo, entonces, una prevalencia. Entonces, nosotros no estamos obligados a saber de todo. Aquí es un problema un poco más profundo y más sencillo, es un problema de valores y de principios. La gente debería tener el principio de respetar al otro y los valores de respetar al otro y saber que tu derecho no está por encima de los derechos de los demás. Cuando resolvamos ese problema elemental, que es muy profundo, que son de principios y valores, las personas que tienen esquizofrenia, o las personas que tienen ELA, o las que pueden tener poliomielitis, o los que pueden tener Down, o pueden tener alguna condición visible o invisible, se les va a allanar todos los problemas. Y entonces, me estabas diciendo de cuáles son las barreras conductuales, los desafíos, ¿no? los desafíos. Los desafíos son variopintos. Los desafíos pueden ser absolutamente todos, pueden ser algunos que tú no ves. Yo creo que los desafíos más importantes son las personas de nivel 1, que son los que tienen menos necesidad de apoyo, necesitan apoyo, pero mucho menos que, por ejemplo, mi hijo, que tiene mucho nivel de apoyo. Porque la gente dice, pero a ti no se te nota, tú eres autista, pero no se te nota. Y esa persona tiene muchísimos más desafíos que no los ven y no los sienten. Y ese es el que tiene más problemas sociales en la sociedad que mi hijo, que es evidentemente autista. Entonces, dentro de grados de dificultad, dependiendo cómo lo mires, uno puede ser más difícil que el otro. Como esto es algo infinito, el autismo es infinito y puede haber cualquier tipo de desafío, los más difíciles son los que no se ven. Esos son los muchísimo más difíciles, porque cuando no hablan, tú ya sabes que tienen un problema de comunicación. Y cuando hablan por debajo del agua, no te das cuenta que tienen un problema de comunicación, porque hablan hasta por debajo del agua y te dices, ¿por qué? Porque tienen un problema de comunicación y ellos son los que tienen más barreras y problemas para la integración en la sociedad. Ese es mi punto de vista. Ok, en el caso de estos niños que tú me dices que hablan hasta por el agua, por debajo del agua, son niños que tienen, por supuesto, son niños que son verbales inclusive. Esto quería más o menos acotarlo para que la gente lo viera. Son niños con autismo que hablan constantemente y tienen muchos desafíos a nivel de querer saber y querer interactuar, porque lo que ellos buscan es interactuar de más. A veces sobrepasan los límites. Ahora, ¿qué pasa con esta situación, Mari, cuando en el aula de clase, por ejemplo, hablamos de la barrera de que es un niño que interfiere, por decirlo así, o él tiene muchas dudas o participa y participa? ¿De qué manera considerarías tú que esto podría ser una barrera o podríamos manejarlo como algo importante que tenemos que trabajarlo y darnos cuenta de que se debe poner a él un límite, pero sin castrarle esta comunicación? Te lo voy a responder con un ejemplo. En un aula de clase había un chico de 4º grado que hablaba y la maestra lo cambiaba de pupitre o de sitio y seguía, se calmaba un minuto y hablaba, interactuaba con la maestra y hablaba con el de al lado, el de al frente, el de atrás y lo iban moviendo por todo el salón hasta que decidieron sacarlo del aula. Sálgase porque habla demasiado. Eso es la actitud más frecuente que conseguimos. Y cuando yo me consigo con eso, le dije a la profe, ¿por qué no lo hace al revés? Las personas que hablan mucho pueden estar aburridas de lo que estás diciendo, pueden necesitar más dinamismo en la clase, o puede ser una conducta compulsiva también, porque no tienes material sobre el tema que estás tratando y lo pones a leer. Ponlo a leer en el aula y así está haciendo algo positivo y a su vez está hablando qué es lo que quiere hacer. Entonces muchas veces queremos contrarrestar algunos comportamientos de forma automática, como que si los chicos tuvieran un switch, que tú le bajas el switch y lo apagaste. Ojalá fuera así, porque entonces la crianza, la educación, todo fuera mucho más sencillo.
Entonces, es buscar estrategias donde sea un ganar-ganar, sobre todo cuando estamos hablando de grupos y sabemos que en las escuelas los grupos, al menos acá en Latinoamérica, los grupos escolares son grandes y evidentemente un chico que se levanta muy frecuentemente o que habla mucho en clase, pues posiblemente pudiera parecer un comportamiento inadecuado o disruptivo porque el control del grupo se te puede escapar. Entonces, este tipo de estrategia es mejor pensarlas y tener como esa gama de posibilidades donde la persona pueda desahogarse y a su vez sigas manteniendo el control del grupo, porque a veces es una necesidad hablar. Sí, y fíjate una característica de lo que has mencionado con este individuo que pusiste que pusiste como ejemplo, es que definitivamente es la conciencia de entender que todos somos totalmente diferentes y que hay que hacer adaptaciones. Aquí, si estudiáramos las tres en un aula, seguro María Elena tuviera su adaptación, yo tuviera la mía y tú tuvieras la tuya. ¿Qué pasa? No quiere decir que María Elena tenga menos o tenga más, o yo tenga más o tú tengas menos. Es cuestión de tomar en cuenta que nosotros estamos formando, quitando este paradigma de autismo o de diagnóstico a una persona que indistintamente necesita integrarse. Y yo pienso que ahí es el peso y valor de las barreras de la inclusión, que tienes que preparar a insertar al individuo, pese a lo que tú llamas diagnóstico. ¿Por qué pasa? El diagnóstico no me determina la persona. Porque ¿qué ocurre? Existe, ustedes lo han dicho muy claramente, existe personas con autismo que son evidentes y otras que no son tan evidentes, pero tienen características o desafíos importantes, pero que ellos van lidiando con estos desafíos. Aquí hay una observación que nos dice, bueno, Gisela Arreaza, excelente información sobre las barreras del autismo. Felicitaciones desde Venezuela. Y Ceci Verónica dice, hola, es una gran verdad. Mi hijo ya está entrando a la adolescencia y ha sido una etapa muy desafiante. Precisamente no es evidente su autismo. Entonces, fíjense los detalles que se van observando en esta materia. Y también este factor de que tiene o no tiene, y este tiene o no tiene no me hace la persona. Porque ¿qué ocurre? Si yo determino sus valores y determino porque fíjense, yo puedo tener un niño con todas las características con autismo y de repente tiene un compendio de características o comportamientos que son evidentemente muy enseñados en casa. Hay otro que no tiene de repente esto tan instaurado, pero los dos tienen algo importante. Cuando hablamos de derechos a no la inclusión, sino la inclusión. Tenemos que incluir, no excluir. ¿Qué podríamos decirnos, María Elena, de qué derechos consideras tú que son patentes facultar en la inclusión en el autismo? Yo sigo con mi cuento de los valores y los principios. Y yo como mamá, lo que pasa es que mi experiencia es absolutamente distinta y somos nuestras experiencias. Entonces, yo he vivido el autismo primero en España y ahorita aquí en Londres. Y mi experiencia del autismo no es la misma experiencia que de Mari en Venezuela o el tuyo en Portugal. Entonces, mi experiencia es absolutamente distinta, válida para en donde yo me estoy desempeñando, ¿no? Entonces, yo definitivamente pienso que con la forma, con los ojos con que yo mire a mi hijo, el mundo va a mirar a mi hijo. Si yo lo veo como lástima y que yo necesito, por favor, ayuda, eh, va a ser una cuestión de lástima y ayuda y me van a dar las migajas. O sea, es una cuestión de empoderamiento y de enamoramiento. Tú tienes que enamorar a las personas para que entiendan que mi hijo tiene igual derecho que todos los demás, pero de forma buena, de forma proactiva, y así se van ganando los espacios. Por lo menos así yo he ganado los espacios, pero estoy en una situación distinta, con unas realidades distintas. Y eso he ganado mucho espacio porque fue difícil el cambio de España, con la metodología de España, al cambio de Inglaterra, los ingleses como son los ingleses, pues me he ganado el espacio y, y estoy tratando de hacerlos cambiar un poco porque España, la metodología de España tiene cosas extraordinarias. Entonces, para ver, por eso estoy en el lab
aquí para lograr cambiar por lo menos el pedacito de porción de tierra que a mí me corresponde. Pero esa es mi forma de verlo. Vamos a ver, Mari, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de los No, no, derechos? yo pienso que, bueno, varias cosas. En principio, totalmente de acuerdo con María Elena. A cada sitio va a depender, pues, de las oportunidades que te brinden y particularmente, aunque pareciera lo contrario, particularmente, me gusta más conquistar el espacio, ¿ok? Sin embargo, vamos a estar claros que hay unos derechos. Y si están los derechos escritos en algún lado, no es para dejarlos allí reposando. ¿Qué sucede? Que a veces, en este lado del continente, a veces las escuelas o la persona común, los maestros, escuelas, especialistas, no conocen, porque es algo como muy puntual, no conocen los derechos de las personas con discapacidad, ¿ok? Entonces, muchas veces solo llevando esa portada de la ley y subrayados los 2 artículos que tú quieres que lean, por ejemplo, de adaptaciones curriculares, y lo llevas al colegio y tienes una reunión con el colegio y tienes una reunión con la maestra, y ahí cambió todo. No tienes por qué irte más allá. Ahora, los derechos están escritos y son para utilizarlo, no es para dejarlo allí. Y a la hora de mejorar las prácticas inclusivas, cuando conseguimos sitios donde son resistentes a abrirse, pues mira, se va a necesitar de todo un poco, conquistar el espacio, pasarle la mano a la maestra, al director, ir a una defensoría, o sea, vas a tener que echarle mano de todo, porque a veces me dicen, no, Mari, yo me voy a cambiar de colegio, me parece muy bien, porque tienes la opción, y mientras tengas opciones, está bien lo que elijas. ¿Qué es donde se presenta la dificultad? Cuando no tienes mayores opciones, cuando te llama una persona de una ciudad del interior o de un pueblito del interior y te dice, mira, aquí hay solo 3 escuelas y en ninguna de las 3 me lo recibe, y la de educación especial, que es donde quieren enviarlo, pues me queda a 45 minutos. ¿Qué hago? Tú dices, ¿qué haces? Pues tienes que ejercer los derechos que están escritos, porque no tienes más opción. Entonces creo que eso es importante, conocer los derechos, es parte de lo que dice María Elena, es empoderarte, es saber cuándo pides el favor y cuándo no estoy pidiendo un favor porque es mi derecho y el derecho de mi hijo, ¿ok? Entonces, incluso cuando tú empoderas a una mamá que sabe cuáles son los derechos de sus hijos, le es más fácil abrir esos espacios, porque sabe que no va a ir petulante a decir, este es mi derecho, pero tampoco va a ir como un felpudo porque sabe que es lo que le corresponde y sabe que lo que le conteste la otra persona, sabe cuándo va a ser verdad y cuándo no, y va a poder discutir en un momento determinado para llegar a acuerdos en beneficio de ese individuo. Entonces yo realmente sí considero que los derechos están allí para utilizarlo. Ahorita mismo en Argentina acaba de haber una situación, bueno, que llevaba rondando un año hasta que sacaron al hijo del rey, del arquero, de un arquero de fútbol de allá de Buenos Aires. Y metieron un recurso de amparo, se lo negaron, apelaron, porque no quisieron darle continuidad educativa. No le dieron la prosecución escolar porque el niño tiene autismo. Le dijeron que los retirara. Metieron un recurso de amparo, el recurso de amparo dijo que no, ellos insistieron, metieron una apelación y total que los niños fueron reincorporados, reinsertados, y a partir de allí van a hacer una ley de obligatoriedad para capacitar a todos los docentes de la región de Buenos Aires. Entonces, mira, al final no todo el mundo puede ejercer ese tipo de derechos porque todo eso tiene una implicancia emocional, económica y un largo etcétera. Pero las personas que puedan ejercerlos ya allí abrieron un camino a la fuerza, lamentablemente, porque yo siempre voy a preferir que no sea a la fuerza. Pero mira, si tocó a la fuerza, tocó, y a lo mejor el camino no es ni siquiera para los hijos de él, sino para los que vienen. Bueno, fíjate que yo en Mira, este yo aspecto...
cuando yo llegué aquí a Londres, me llegué en plena pandemia, en pleno lockdown, en plena cuarentena. Por la forma de integrarse la persona aquí al sistema educativo, pues me dieron un colegio y tenía que estar ahí. Ese colegio tenía que certificar que es autista para empezar el proceso para el colegio especial y todo esto. Un colegio ordinario. El colegio en lo que vio a Ricardo, en lo que lo vio, pero es que ni le preguntó el nombre, dijo, este no es el colegio para él. Y entonces me dijo, ¿quieres conocerlo? Y digo, no, si tú me dices que este no es el colegio para él, yo no quiero conocer tu colegio. O sea, estamos empezando con el pie izquierdo. Si tú no quieres conocer, ya me dijiste que no es el colegio. Entonces no te preocupes, yo entiendo que no es el colegio para mi hijo, porque yo sé cuáles son las necesidades de mi hijo. Me di media vuelta, muy, muy decentemente, muy todo, me fui a mi casa, y en mi casa me llamaron la persona del sistema educativo diciendo, ese es el colegio de tu hijo, y punto y pelota, tiene que ir allá, y ya está ahí, todo el mundo se la cala. Yo me horroricé, fui para allá, definitivamente trataron a mi hijo bien, a mí me trataron muy mal, a mi marido lo trataron muy mal, nos trataron a nosotros, pero mi hijo estaba yendo feliz. Pero ¿qué hicieron ese colegio, esa cantidad de meses que estuvo? Estuvo un montón de tiempo. Prácticamente fue una guardería. No aprendió absolutamente nada. Perdimos un año de elasticidad cerebral mientras yo hacía todos los trámites para que fuera un colegio de educación especial. Entonces, sí, hay derechos, sí, hay ley, pero aquí hay algo un poco más profundo, que es coger una ley y decir, mi hijo tiene derecho, y tiene derecho a adaptaciones curriculares, que tú sabes qué es lo que van a hacer. Van a decir, un niño de 6 años está en segundo grado, adaptación curricular, y eso es lo que le van a dar. Ah, no, él no le presta atención a la adaptación. Esto es un trabajo, pero es que es tan profundo que tenemos que realizar impresionantemente, porque la gente tiene que querer hacerlo, tiene que querer realmente profundizar, pero es que es difícil. Yo soy especialista en apoyos visuales, y yo veo, mira, voy a hacer así, el 60% o el 70% de los psicólogos utilizan pictogramas con todos los niños, ya está. Y los niños no le paran, no lo entienden, está pictograma, 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 porque es que ni los psicólogos entienden sobre autismo, sobre requisitos de lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú vas a pretender que un profesor que no está instruido o que le instruyeron por 1 hora o 2 horas entienda un espectro tan profundo con tantas oportunidades y tantas barreras para que busque el camino correcto, teniendo además 30 niños por el otro lado? O sea, es un problema profundo. Te lo dejo allí, Mari, ayúdame. Ok, yo quería hacer una es observación cierto. en este sentido. Visto así es un problema. Sin embargo, fíjate, a veces es más, el problema en sí es profundo, pero a veces la solución es más sencilla de lo que parece. Pareciera que tenemos que tener maestros que son terapistas, que son psicólogos. Como decía al abrir el live María Elena, no necesariamente tienes que ser ni terapista ni psicólogo para ser un buen maestro. Yo particularmente no creo que la solución sea convertir a los docentes o educadores todos en maestros de educación especial, todos a sabiendas de lo que es todo, porque sencillamente no van a poder, y eso no existe. ¿Ok? Que sí tiene que haber un trabajo colaborativo. Eso sí tiene que haber. Es decir, un maestro que tenga escucha activa, un maestro que anote dónde están sus desafíos como maestro con determinado grupo de alumnos, y decir, mira, este es mi desafío, que el niño me habla mucho, que se para 50 veces, que tengo 40 personas dentro del aula, ¿qué hago? Y alguien, las personas que trabajan en conducta, el maestro de educación especial, que para mí debería haber uno en cada escuela regular hoy en día, definitivamente apoyarse en los demás. Yo no necesito que el educador se convierta en especialista, yo no necesito que el educador
sea un técnico en conducta. No, yo necesito que siga educando con una mente abierta, entendiendo que todos los estudiantes aprenden distinto, porque es que ya eso no es un secreto. Todos, tengan o no una condición, van a aprender distinto porque su mente funciona distinto, porque sus valores son distintos, porque sus habilidades están en otro punto y son diferentes, y eso es enriquecedor. ¿Cuál es la diferencia y por qué si se necesita, para qué se necesita entonces un diagnóstico si todos son diferentes y yo tengo que adaptarme a todas esas diferencias? Bueno, se necesita el diagnóstico para saber qué derechos protegen a ese niño, ¿ok? Se necesita un diagnóstico para que haya ese trabajo colaborativo o de corresponsabilidad que tanto para la educación como para la inclusión es necesario. Entonces, realmente lo que necesitamos es personas que sepan de autismo, personas informadas y personas dispuestas a hacer lo que otro te está diciendo, aunque sea un especialista externo. En estos días alguien me llamaba y me decía que no podían llevar el especialista externo que atiende al niño porque en la escuela había un equipo multidisciplinario y daba pena con el equipo porque iban a pensar que ellos no sabían. Tú dices, o sea, cuando a mí esa persona me dijo eso, yo dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, es una cuestión de ego. Es decir, el estudiante está de último. El estudiante que es la infancia, que es un niño o una niña. O sea, están pensando en ellos. Eso es terrible, y entonces ahí el problema es profundo, ¿sabes? Porque es un problema de humanismo, es un problema de que no saben en dónde está el foco, es un problema de egocentrismo o de adultocentrismo, y es terrible. De valores y principios. Sí, hay algo que yo quería, aquí estas mujeres hay que agarrarlas así, pues se van por un lado. Estábamos hablando de los derechos y hay algo que yo quería que ustedes vieran. Lo que ellas han manifestado es así. Los derechos están y los derechos están para ejercerse. ¿Por qué? Él es un individuo que tiene derecho. Él tiene derecho a la educación, tiene derecho a la recreación, tiene todos esos derechos como lo tiene cualquier individuo. Pero yo creo que aquí el aporte o la caída está en la integración de los recursos que van a estar a la mano de este niño. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son los derechos y le informo a la maestra y le informo al especialista. Pero ¿qué ocurre cuando de repente, voy a hablar del enfoque de la maestra por nombrar a alguien? Necesito que la maestra entienda que mi hijo tiene que salir del aula de clase a recibir un enfoque terapéutico afuera porque necesita terapia del lenguaje para su integración. Entonces, ¿qué pasa? Yo estar acorde a hacer adaptaciones y ajustar situaciones. Porque hay algo que manifestaba Mari que me llamaba mucho la atención, que es este factor de la palabra insertar. Yo tengo que aprender a insertar a este individuo que tiene derecho, pero insertarlo en la manera de que nosotros tenemos un individuo que tiene desafíos, que tiene necesidades y que necesita ser cubierto por diferentes entes que están externos. La mamá, empoderarse muy bien, la maestra, también empoderarse a su manera, pero con su escala, los especialistas aportar, porque también está este desafío, que la maestra está dispuesta a, pero los especialistas no están dispuestos a, como lo manifestaba Mari. O de repente el directivo no está totalmente de acuerdo, como decía María Elena, con los padres, porque María Elena es fastidiosa y no la puedo ni ver. Al hijo sí que entre, pero ella no. Ese aspecto, ¿qué pasa? Yo manifiesto eso, es para que vean cómo tiene que haber una integración, todos tienen que estar así, para que unos derechos se puedan cubrir. Sí. Porque nada hago yo con decir, él tiene derecho a la educación, cuando la psicopedagoga de la escuela me pone tantas etiquetas y no lo hace avanzar. O simplemente la mamá también pone desafíos que no considera que pobre él y ve al niño por debajo de la escala. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los derechos son importantísimos, considero yo, pero los derechos de darse cuenta que es parte de un individuo social, no es parte de un diagnóstico, es parte de un individuo social que necesita más a futuro la inserción a nivel laboral o la inserción a nivel
de cualquier actividad que él quiera hacer. Porque, ¿qué pasa? Yo me quedo en las adaptaciones curriculares de la escuela y cuáles son las adaptaciones de vida. ¿Qué es lo que sabe hacer? ¿Qué es lo que necesita hacer? Eso es muy importante, que a veces yo le digo a las madres, bueno, estamos hablando de 13, 14 años, vamos a ver qué intereses están sonando ahí. Bueno, le gusta aplastar chapitas, bueno, vamos a hacer panderetas, no importa, vamos a ver de qué manera él le gusta hacer, materiales que le gusta procesar, cuál es el área que le gusta más, bueno, le gusta más la repostería, o le gusta más la cocina, o le gusta esto, tener un compendio de saber qué es lo que pasa, porque esto es parte de sus derechos, el derecho a la inserción laboral. ¿Qué pasa con esto? Quería caer también en este punto, porque hay algo que nos habla de un tanto por ciento a nivel global del mundo, y no es solamente en Venezuela, en Portugal existe, me imagino que en Londres también existe, porque vemos a población que está integrada ya sea en establecimientos de comida rápida, por decir algo, ¿no? Y vemos que existe, por ejemplo, un 10% de esta población. Pero ¿qué ocurre? Porque a mí, por ejemplo, me ataña mucho ese aspecto de la integración laboral aquí en Portugal, en donde yo integro a un muchacho en una empresa y la empresa me dice, ya te me integraste 1 y 2, ya no me integras más. Que esta barrera de la inclusión en materia laboral también es muy importante, que tenemos también nosotros que tomar en consideración, nosotros tener una amplitud mental de ver que esta es una población calificada siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad para abrirnos. También la apertura a que nosotros le demos, por ejemplo, como estaba diciendo María Elena estuvo en una escuela en donde le dieron la apertura a Ricardo, que es su hijo. A ella no, pero a Ricardo sí, que es lo importante. Entonces, ¿qué pasa con eso? La apertura es un aspecto que a mí también me gustaría conversarlo entre ustedes dos. ¿Qué piensas tú, María Elena, ya que has estado en España, ya has estado en Londres y en Venezuela también estuviste, de la apertura en el área de la inclusión? ¿Qué Mira, consideras, qué recomiendas en la apertura? Pero laboral O sí, de que cualquiera de sí. las áreas. Mira, el 70% de la vida de nuestros hijos es en la etapa adulta. Entonces, allí empieza a ser un problema que nosotros tenemos que ver como familia, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ellos crezcan? Así como los maestros que deberían saber pero no saben, los maestros que deberían tener pasión pero no la tienen, los maestros que deberían saber que cada niño es absolutamente distinto y deberían enseñarle a cada uno como necesita saberlo de alguna manera. Eh, Imagínate entonces en la parte laboral que no deberían saberlo, me explico, que son personas que son ingenieros y no tuvieron ningún tipo de educación como pudieron haber tenido los maestros para ser ingeniero. Entonces, esto es un proceso también de educación que hay que hacer, eh, también profundo. Yo me imagino que ahorita hay mucho más apertura que hace 10 años o que hace 20 años, pero de que sí. hay un porcentaje impresionante de desempleo es increíble. De que hay bullying entre los profesionales, entre los adultos, y hay bullying con los autistas que puedan estar. Aquí en Europa hay una empresa que es extraordinaria que se llama Special Sister, que ellos ofrecen coaching para integrar a los autistas en las empresas. Primero conocen, es una empresa bastante profunda porque primero conocen al autista, ven las oportunidades que él tiene, las capacidades y buscan a la empresa. Van a la empresa, enseñan a la empresa, le enseñan porque una empresa dice, no, no, tráelo, que nosotros ya tenemos autistas aquí. Dice, no, tú tienes un autista. El hecho de que tengas uno no quiere significar que conoces el autismo. Cada uno tiene sus barreras, tiene sus fortalezas y tiene sus dificultades, absolutamente distintas. Entonces, enseñarle a las personas, a los directivos, a los compañeros, a todo el mundo y al mismo autista a estar en el lugar para que pueda desenvolver sus capacidades. Entonces, que las oportunidades son menos difíciles en Europa. Yo creo que sí son menos difíciles en Europa que en América Latina, pero todavía falta muchísimo, tanto en Europa y ni qué decir en América Latina.
Sí, hay una cosa que quería acotar en ese Pero comentario que había hecho fíjate, María Elena, aquí, discúlpame Mari, que es en el aquí, caso de Europa, que es la oportunidad se hace más amplia porque nosotros abrimos más apertura en el caso de Europa a la parte de oficio. En América no, es la parte más de un cargo en particular. Porque ¿qué ocurre con, no sé si lo has observado María Elena, pero cuando te ven al niño con autista, ya te dicen, él está bueno para de repente organizar los cubiertos en un restaurante y para organizar los platos, o ya ven un oficio en específico, pero no una labor de que él es el especialista o el ayudante de cocina. Y yo pienso por eso se estructura más las actividades para poderlo integrar. Disculpa, Mari, ¿qué querías decir? no, yo quiero aprovecharla para hacer la cuña. ¿Cuál cuña esta? Justamente o sea, tratar de buscar que la sociedad sea más comprensiva y más abierta a la diversidad y a las neurodivergencias, ¿cómo pretendes hacerlo si no lo hiciste desde la escuela? Exacto. O sea, ahí Sí, volvemos al punto. fue ¿Cómo primero tú el huevo pretendes o la gallina. cambiar la mente de todo un sistema cuando el sistema no se cambió desde la escuela? Es decir, para crear unos ciudadanos distintos, para crear sociedades diferentes, el primer cambio tiene que hacerse en la escuela. Entonces, en la medida, y es la cuña porque lo digo cada vez que o cada vez que converso de esto, si tú quieres que la mamá no se impacte cuando reciba un diagnóstico, si tú quieres que la maestra no se asuste cuando tenga 5 niños con neurodivergentes en un salón de 25 o de 30 o de 40 alumnos, si tú quieres que tu persona neurodivergente pueda conseguir algún oficio o algún empleo en la adultez o graduarse de algo o ir a la universidad, tienes que hacerlo desde el nivel 1 de educación, desde los maternales, cuando desde maternal hasta 5º año de bachillerato tú estás acostumbrada a estudiar con personas neurodivergentes, donde la maestra, vistes a una maestra cómo le enseñaba, vistes cómo de repente tuvo apoyos personalizados, viste que le tenían una pizarrita a lo mejor con fotografía, y viste a una compañera que llegaba en silla de ruedas, que en principio como no había rampas la ayudaban los profesores a subir, y así pasaste tu transcurrir, que es un largo transcurrir de 15, 16 años en la escuela, pues tú vas a normalizar eso, tú vas a llegar, vas a tener tu empresa y te vas a acordar, cónchole, Pedrito, que tenía una discapacidad motora, pero era muy bueno en tal cosa. Voy a llamar a Pedrito para que se venga para acá conmigo y me ayude en la parte de, no sé, de vigilancia, de servicio, de algo. Pero es que no están. Y cuando no están, no existe. Lo que tú no ves no existe. Entonces, allí es donde vamos. Y hay O sea, ¿cuál es el propósito real de la inclusión educativa? Incluirlo por incluirlo, no que nos visibilicemos, que exactamente. realmente sepamos que hay una diversidad de expresión del ser humano y todos podemos estar o converger en el mismo sitio. No, y Eso es fíjate lo un que se busca. detalle, a la misma cuña que tú estás dando, es el detalle a nivel legal de que las empresas se tienen que ver penalizadas en no tener ese tanto por ciento si no incluyen a la persona. Entonces, fíjense hasta qué punto tengo que yo llegar a nivel de gobierno de tener una penalización a esta empresa que tiene que pagar por no tener una población así, porque cuando viene una supervisión es evidente que tienen que mostrar esta realidad. Yo quería leer aquí unos comentarios de Jessica Rosanger que dice: mi hijo tiene 11 años y está en 6º grado. Académicamente va muy bien, ya que él recibe ayuda. Primero, por nuestra parte, como padres, que es muy importante, vale de la mano padres y maestros. ¿Ok? Lo mismo que estábamos hablando, aquí hay otros comentarios que los voy a leer. También dice que recibe ayuda profesional con su psicopedagoga. Pienso que si le damos herramientas necesarias desde casa, pues fuera lo van a recibir. Y una cosa que siempre yo he aprendido que es cualquiera, sea divergente o neurodivergente, uno es el reflejo de su casa, lo que le han enseñado, porque ¿qué existe? Es algo increíble. Yo no sé si ustedes lo han observado, pero por ejemplo, ponen a varios niños en una sala y observen cómo comen cada uno. Hay algunos que tienen dificultades, pero hay algunos que uno dice, pero ¿cómo come de esa manera tan exacta?
porque existe un trabajo arduo que se hizo con este niño y él viene adquiriéndolo. Entonces, por ejemplo, hay otros niños que comen, le pongo este ejemplo, con la mano, y hay padres que dicen, no, es que él nunca va a comer con un cuchillo o con un tenedor, y resulta ser que es una limitante que nos ponemos nosotros mismos. Aquí está Claudia que dice, es así, personas dispuestas y que quieran sin más complejo y muy profundo, totalmente rotundamente de acuerdo. Valores, principios fundamentales para todos, especialistas, escuela, familia, ¿ok? ¿Qué opinan de la UEE, la resistencia del personal de las escuelas regulares que hacen difícil la inclusión, si son aceptados, son un adorno o no? ¿Ok? ¿Qué opina Mari de la UEE? Bueno, esas son las unidades de la escuela especial, básicamente. Exactamente. Realmente, pues, no es lo que yo opine. Lo que yo opine en ese sentido creo que pasa a un segundo plano, más allá de las directrices que hay respecto a eso. Se supone que la educación especial debe de recibir una transformación para ayudar a la transición a la escuela ordinaria. Aparte de eso, las unidades educativas especiales pueden servir para eso, para muchas veces para la transición u otras veces para aquellos estudiantes que definitivamente requieren otra forma de escolarización que ha de suponerse que es una minoría de las minorías. Considero que el docente de educación especial es un gran recurso y creo que ya lo dije, para tener uno en cada escuela regular. ¿Por qué? Porque sabe de adaptaciones curriculares, entonces puede orientar al personal, al resto de los educadores, puede orientarlo en ese sentido. Y además porque ellos tienen una visión donde pueden incluso detectar algunas dificultades de aprendizaje de manera más rápida que el educador común. Entonces, en ese sentido, sería de grandísimo apoyo a la hora de incluir. O sea, siempre la visión, estés desde el punto de vista de educación especial o estés en la escuela regular, la perspectiva que nos, o el paradigma bajo el cual estamos, es de inclusión. Y la inclusión incluye, o sea, se incluye en la escuela regular, ¿ok? De hecho, así lo determina la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Bueno, muy bien. Saludos y muchísimas gracias por los comentarios de Gisela Reaza. Y también Yesca, que nos dice que recibe ayuda profesional por una psicopedagoga y pienso que debe ser una estructura importante. Aquí estaba Claudia, dice, este live debe verse por todo el mundo, compartiéndose y haciéndose parte, para que este pedacito le toque vivir y hay que hacer la diferencia. Hay algo aquí que dice Angélica también, psicopedagogas sin experiencia en T que laboran en escuelas regulares están diagnosticando sin bases a niños con alguna condición. Envían a evaluaciones psicológicas sin referencia. Esto es muy importante en este aspecto de que está manifestando la importancia de saber que yo puedo estudiar en educación especial. Por ejemplo, yo estudié educación especial, no voy a decir en qué año, pero fue hace tiempo, ¿no? Y yo soy especialista en retardo mental, pero yo hice una especialización aparte en materia de autismo y también en materia del trastorno de déficit de atención. Y eso es muy importante lo que nos manifiesta Angélica. Tenemos que tener un basamento, ¿por qué? Pues estamos hablando de algo muy delicado, que es un espectro que se debe estudiar y se debe profundizar. Aquí dice, como directora de la Escuela IVAL, todas las condiciones son incluidas, atendidas con ética, profesionalismo y sobre todo con amor. Muchísimas gracias por el comentario. Déjenme ver si aquí hay otro. Dice también la señora Angélica, a mi escuela me llegan niños neurodiversos de escuelas regulares con más desafíos que cuando estudiaron en esos planteles. Creo que ya no hay más comentarios. Entonces, fíjense, hay algo que a mí yo quería hacer un cierre importante con esta parte de la materia de la inclusión. Y hay un tema que yo quería sacar a popa aquí en este mismo live, que una de las grandes barreras es el miedo al diagnóstico. El miedo de los padres al diagnóstico y al ver si lo incluyo o no lo incluyo, si realmente va a llegar a algo. Y definitivamente estas barreras lo aprendemos, por ejemplo, cuando yo veo a Mari o veo a María Elena,
en donde luchan porque le dan la mano a todo el que pase por delante, y definitivamente no es darle la mano, concientizar que tengo un ser humano que es maravilloso y que va a lograr y va a lograr sus éxitos, lo que él decida o lo que ella decida, definitivamente. ¿Qué pudiéramos concluir en cuanto a mamá, papá, por ejemplo, que son el punto más álgido del autismo, son la casa principal de la personita con autismo? Mamá y papá, derrumbamos las Bueno, el barreras en inclusión. mamá y papá son las primeras barreras, muchas veces en la casa, es la primera barrera que tiene que enfrentar la persona neurodivergente. Es muy lamentable, pero es la realidad, porque no estamos preparados para eso y bueno, todo ese primer choque, aunque lo disimules muy bien, está allí y eso se siente, pues. No es necesario ni siquiera decirlo, es decir, de manera contundente, la primera barrera que va a enfrentar ese niño o esa niña es su familia. Ahora, la segunda barrera, por lo general, o puede ser la escuela, porque hay escuelas que sí están abiertas a que sí, a que no. La verdad es que yo creo que alguien tiene que creer. Los niños y niñas que al final, con alguna condición, que al final terminan siendo lo que realmente quieren ser y llevando una vida de satisfacción plena, es porque alguien creyó en ellos. Sea la mamá, sea la abuelita, sea la maestra, y entonces impulsaban a que continuara. Porque en el entorno vas a conseguir todavía muchas limitantes. Entonces, mi invitación es a los papás a pasar la página lo más rápido posible, a que no es el fin del mundo tener una persona neurodivergente, lo será en la medida en que en que tú misma te autoflageles, pero le puedes dar la vuelta para que sea una experiencia de vida diferente. Considero que tienes que creer en tu hijo, tienes que impulsar a tu hijo, y si eso no sucede en casa, bueno, tenemos la segunda opción, una maestra que crea un colegio que sí crea en las potencialidades de esos individuos. Entonces, mi impulso, mis palabras finales son esos, que alguien tiene que creer en la diversidad, en que el ser diferente no es malo, al contrario, por ser diferentes hemos llegado hoy en día al siglo XXI, porque somos diferentes, porque si no todos fuéramos Einstein, imagínense. O sea, entonces no, hay cultores, hay oficios, hay chefs, hay de todo, porque cada quien tiene su potencialidad y todos somos necesarios dentro de la sociedad. Sí. Ok, María Elena, ¿qué nos puedes decir? Mira, todo diagnóstico, absolutamente todo da miedo, porque todo lo desconocido da miedo. Entonces tú tenías un plan y te tiraron una bomba atómica de algo que además el conocimiento que tú tienes son mitos. Además, lo poco que puedes conocer está repleta de mitos. Entonces vas a San Google y San Google te mete más mitos. Entonces el shock es absolutamente complicado. Y como dice Mari, hay que sacudirse eso y empezar a desaprender y volver a aprender. O sea, ya, listo. Hay que ser valiente con el diagnóstico, hay que ser valiente. Ya, tienes un autista, no, sal del armario, tengo un hijo autista, tengo que volver a aprender otro sistema de comunicación, de aprendizaje, mi historia va a ser absolutamente distinta. Hay momentos de vulnerabilidad, porque sí, yo soy la persona más feliz del mundo y mi hijo para adelante, pero hay momentos que yo me meto en mi habitación a llorar, porque a veces hay momentos bastante fuertes. Y eso, yo no romantizo para nada el autismo. Hay momentos fuertes, pero sí se puede, pero tienes que aprender que la vida es bella. Bella no es sinónimo de fácil, sino que es bonita. Y ya está, y vamos a darle la vuelta a esto. Y si, como dice esta Mari, si el niño, perdón, que el niño hace chapitas, que vamos a ponernos a hacer panderetas, bueno, pues vamos a lograr que sean las mejores panderetas del planeta. O sea,
yo quería que fuera ingeniero, pues va a ser pandereta, pues vamos a hacer las panderetas más espectaculares. Conozco muchas historias de autismo muy severo que están haciendo cosas extraordinarias, Sí, como sí, este Llorens de México, sí, sí, que hace cosas, cuadros de espectacular. arte y ha hecho varias cosas, varias exposiciones que es extraordinario. ¿Por qué? Ujú. Porque el material más importante que tiene cada niño es la autoestima. Y si los padres creen en él, pues tienen la mitad, más de la mitad del camino ganado. Después hay que seguir ganando, que los demás también crean en él. Pero si tú crees en tu hijo, tienes la mitad del camino, más de la mitad, yo no diría la mitad, el 80% del camino ganado y vamos a luchar por ese otro porcentaje que no lo hemos ganado, lo podemos hacer y lo podemos lograr. Esa es mi forma de pensar. Ok, quería leer aquí un comentario de Felicidad 69. Saludos en pro de la misma familia que los impulsa o lo detienen. Por eso ese apoyo y reconocimiento es vital. Entonces, me gustaría que cada una de ustedes escribiera sus redes sociales allí en donde dice comentar, mientras yo cerraba el capítulo de este live. Definitivamente hay muchos componentes en la vida de una persona con autismo. Existen muchas vertientes. Y una de las barreras en la inclusión están derivadas en la palabra inflexibilidad. Muchas veces hablamos que en el autismo hay inflexibilidad y somos nosotros mismos los que ponemos esta palabra de primera instancia en esta población. Existen diferentes habilidades, destrezas o oportunidades que tiene cada individuo con autismo. Cada uno de ellos son diferentes y tienen la oportunidad de, como seres vivos y seres humanos, de participar en la sociedad dejando su granito de arena a la manera y a su ritmo posible. Por tanto, es importante nosotros tener una visión más amplia de que son personas que necesitan la inclusión como cualquier ser humano y nosotros estamos aquí para apoyarlos siempre en el proceso. Tenemos a María Elena, tenemos a María Orteaga y mi persona y sobre todo quisiera que vieran a la neurodiversidad como un campo diferente de aprendizaje y sobre todo la visión de que hay un mundo que explorar que desconocemos y que tal vez nos trae unas expectativas más increíbles de lo que podemos pensar. Por tanto, gente bonita, gente maravillosa y estas mujeres, las tres Marías, aquí nos encontramos y para el año que viene nos vamos a volver a encontrar, seguro que sí. Y bueno, Claro que sí. quisieran decir algo final. Bueno, yo les deseo unas buenas Navidades a todos los que se conectaron y a ustedes, ¿qué me pueden decir por ahí? Yo Bueno, les digo a todo el mundo que sí se puede, ¿vale? Que lograremos imposible, pero tienes que creértelo. El que lo cree, lo crea. Y hay que ser valiente con el diagnóstico, conocer a tu hijo, saber cuáles son las capacidades que puede tener y meterte por allí, por las capacidades de lo que sí puede hacer, no por lo que no puede hacer, no por las debilidades. Mm, La ruta es por lo que sí puede hacer. Es lo que digo. exacto. Feliz año, feliz Navidad. Gracias. Gracias, bueno, Mari. ¿Querías decir les algo? deseo a todas feliz Navidad, que sea una época de reflexión, de introspección que siempre necesitamos. Creo que eso es bien importante para mejorar, para ser cada día mejores personas, porque en la medida en que somos mejores personas, todo el que llegue a nosotros también va a conseguir un mejor camino en este andar neurodivergente, donde podemos conseguir a lo mejor algunos obstáculos, pero como dice María Elena, sí se puede y sí podemos sortearlos, brincarlos, tumbarlos, ya veremos de qué modo lo resolvemos. De verdad que feliz Navidad y bueno, nos vemos en Año Nuevo, si Dios quiere, otra vez, María José. Claro que Tenemos sí. que abrir el año que viene las tres juntas. Claro que Esto sí. no Ah, puede quedar dale. igual. Bueno, bueno, yo les deseo a todos un gran abrazo con mucha gratitud y mucha fuerte fuerza y que Dios bendiga todos sus caminos. Muchísimas gracias y Amén. nos vemos en el próximo domingo de Live con María José. Chao. Vale, Bye. chao.